¿Hasta dónde puede llegar una pareja por mantener su imagen perfecta? ¿Y qué sucede cuando el amor y el poder se mezclan dentro de una de las familias más influyentes de México? ¿Es verdad lo que dice Javier Seriani, que Pepe Aguilar vive en una relación marcada por el control, la manipulación y los secretos? ¿O todo esto es solo una estrategia para manchar el apellido Aguilar? Imagina esto. Una noche templada en las colinas de Morelia. El viento huele a tierra mojada. El cielo, todavía húmedo tras la lluvia, brilla con el reflejo de los relámpagos lejanos. En medio de ese silencio rural, una voz rompe la calma desde una pantalla. La voz de Javier Seriani, el periodista que ha construido su reputación desenterrando lo que muchos prefieren callar. Ese tono grave, pausado, con el dramatismo calculado de quien sabe que va a soltar una bomba. Y lo hace. Hoy les voy a contar lo que nadie quiere que se sepa sobre Pepe Aguilar y Annelise Álvarez. Esa frase retumba como un disparo mediático. No es un titular más. Es el inicio de un huracán que amenaza con sacudir la imagen del cantante, del padre de familia, del heredero de una dinastía musical que parecía intocable. Pero, ¿qué reveló exactamente Seriani? ¿Y qué hay de cierto en esas acusaciones que ahora todos comentan en redes? Prepárate, porque lo que vamos a contar aquí no es solo un chisme de farándula. Es la radiografía de un amor enredado entre el dinero, la fama y la soledad. Pepe Aguilar. Un hombre con una voz que puede llenar un estadio y hacer llorar a miles con un solo acorde. El heredero directo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los patriarcas que convirtieron el apellido Aguilar en sinónimo de orgullo mexicano. Y a su lado, Annelise Álvarez, la mujer que, según las revistas, llegó para devolverle la paz después de años de turbulencias sentimentales. Rubia, sonriente, moderna. La pareja perfecta del artista tradicional. El equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Al menos, así se veía. Pero según Seriani, detrás de esas sonrisas, los mariachis y las fotos familiares de Instagram, se esconde una historia muy distinta. El periodista, famoso por sus investigaciones punzantes, afirma haber recibido mensajes, audios y correos de personas cercanas a la pareja. Y lo que pintan esos testimonios no es precisamente un cuadro feliz. Dice Seriani. Ellos no viven el cuento de hadas que muestran. Hay control, hay tensión, y hay una distancia cada vez mayor entre Pepe y sus hijos. ¿Podría ser cierto? ¿El hombre que canta al amor, viviendo una historia que suena a desamor en silencio? Seriani comienza desde el principio, reconstruyendo la historia como si fuera una novela. Pepe Aguilar conoce a Annelise Álvarez en un evento de moda. Ella, una influencer y empresaria de la nueva generación digital. Él, un músico clásico, de otra era, acostumbrado al rancho, al caballo, al escenario y al respeto familiar. Se enamoran rápido. La química es evidente. Las cámaras los adoran. En 2021 celebran su boda, una mezcla entre tradición mexicana y glamour moderno. Mariachis, influencers, alfombra blanca, fuegos artificiales y un vestido de novia que parecía sacado de una portada de revista. Durante semanas fueron tendencia. Almohadilla Pepe y Annelise Forever. El público suspira. Por fin el charro más famoso del país parece haber encontrado la estabilidad. Pero, como dice Seriani, las apariencias engañan más que una telenovela de Televisa. Y poco a poco, la perfección empieza a mostrar grietas. En su programa, Seriani describe las primeras tensiones entre Pepe y Annelise. Lo hace con su estilo, directo, teatral, y con esa pausa antes de cada frase que hace que el público contenga el aliento. Desde el primer día, había un choque de mundos. Pepe es tradición. Annelise, modernidad. Él invierte en ranchos, ella en startups. Él ama los caballos, ella los jets privados. Y aunque esas diferencias parecen triviales, en la convivencia se vuelven abismos. Pepe, acostumbrado a la vida de rancho, a los amaneceres en Zacatecas y las giras largas. Annelise, adicta a la ciudad, a los viajes, a las colaboraciones con marcas. Seriani afirma que las discusiones comenzaron justo después de la boda. El motivo, el dinero. Según sus fuentes, Annelise quería expandir su marca de ropa y belleza, invirtiendo parte del patrimonio del cantante. Pepe, conservador, se negó. Él prefería mantener el dinero en propiedades y proyectos familiares. Ese fue, según Seriani, el primer gran enfrentamiento. Uno que marcó el tono de todo lo que vendría después. Y aunque en redes seguían mostrando fotos perfectas, las tensiones eran tan fuertes que, en palabras del periodista, había más silencios que risas dentro de esa casa. Aquí es donde la historia adquiere un tono casi trágico, porque no se trata solo de una relación moderna con altibajos. Se trata del peso del apellido Aguilar. Antonio y Flor Silvestre no solo dejaron herencia musical, dejaron un código familiar. Uno donde el honor y la reputación están por encima de todo. Y Pepe, criado bajo ese ideal, intenta mantenerlo vivo. Pero Annelise, con su mentalidad de influencia y su visión empresarial, no entiende esas reglas. Ella quiere independencia, libertad creativa, visibilidad propia.
Pepe quiere preservar la tradición. Seriani lo resume así. Ella no se casó con el hombre. Se casó con el apellido. Y eso es peligroso. Palabras duras, que levantan polvo mediático. Pero lo más grave viene después. Porque, según Seriani, esa diferencia de valores se convirtió en una guerra silenciosa dentro del hogar Aguilar. Una lucha entre el rancho y el Instagram. Entre el legado y la novedad. Entre el amor y el control. Seriani asegura que Annelise comenzó a tomar control sutil de la agenda y la rutina de Pepe. A decidir con quién se reunía, qué entrevistas daba y hasta qué proyectos aceptaba. Según sus fuentes, todo bajo la excusa de proteger su imagen. Pero detrás de ese argumento se escondía, dice él, un patrón de manipulación emocional. Una persona cercana a la familia habría dicho al periodista: Pepe ya no decide nada sin consultarlo con ella. Antes componía en su estudio. Ahora tiene que pedir tiempo para hacerlo. Si eso es cierto, la imagen cambia radicalmente. El charro independiente, símbolo de fuerza, convertido en un hombre controlado, aislado de su entorno. Y Seriani va más lejos. Afirma que incluso la relación de Pepe con sus hijos ha sufrido. Los Aguilar eran una familia unida. Desde que Annelise llegó, las reuniones se han vuelto tensas. Ángela, Leonardo y Emiliano apenas coinciden con él. ¿Será exageración mediática o realidad incómoda? Lo cierto es que las señales están ahí. Menos fotos familiares, menos apariciones juntos, más distancia en redes. Seriani termina su primer informe con una frase que deja a todos helados. Lo que pasa en la hacienda Aguilar no es amor, es control. Y tengo las pruebas. El público se queda dividido. Algunos lo tildan de oportunista. Otros le creen sin dudar. Pero más allá del morbo, una pregunta queda flotando. ¿Hasta qué punto puede alguien perderse tratando de mantener una relación perfecta? Porque mientras Pepe canta por mujeres como tú en los escenarios, el eco de sus letras parece perseguirlo en casa. Y el periodista promete que lo peor aún no se ha contado. Así que, amantes del salseo, esto apenas comienza. Porque si creían que todo era cuestión de amor y celos, esperen a escuchar lo que viene después. Las supuestas cláusulas prenupciales, los conflictos artísticos y las acusaciones de manipulación emocional que podrían cambiarlo todo. ¿Crees que Javier Seriani está diciendo la verdad? ¿O simplemente sabe exactamente qué decir para poner a la dinastía Aguilar contra las cuerdas? El rumor había comenzado a crecer como una sombra. Lo que al principio parecía una simple historia de diferencias de pareja se transformó en algo más profundo, más oscuro. Las palabras de Javier Seriani no se habían perdido en el aire. Cada frase, cada insinuación, se había convertido en un eco que resonaba en todos los rincones del espectáculo mexicano. Las redes hervían, los fans se dividían, y mientras tanto, Pepe Aguilar permanecía en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier respuesta. Seriani había dejado claro que no todo era amor y glamour en la hacienda Aguilar. Dijo que detrás de los aplausos, de las giras multitudinarias y de los discursos familiares, existía una red de tensiones que había comenzado a tirar de cada hilo del legado familiar. Y el primer hilo que mencionó fue el dinero. Según él, las discusiones económicas entre Pepe y Annelise no eran simples desacuerdos de pareja, sino auténticas batallas por el control. Ella, con una mentalidad moderna, veía en cada oportunidad de negocio una posibilidad de crecer, de posicionarse, de tener su propia marca. Él, educado bajo la filosofía de su padre Antonio Aguilar, veía el dinero como algo que debía protegerse, no exhibirse. Javier Seriani relató con lujo de detalles cómo comenzaron esos conflictos. Contó que, apenas unos meses después de la boda, Annelise propuso invertir una cantidad importante en una empresa de belleza y moda, con sede en Miami. Pepe, conservador, se negó. Le dijo que prefería seguir invirtiendo en tierra, en caballos, en lo que conocía y entendía. La discusión, según las fuentes de Seriani, fue tan intensa que durante varios días no se dirigieron la palabra. Pero lo que parecía una simple diferencia de opinión se convirtió en el punto de partida de algo más grande. Desde entonces, cada decisión, cada gasto, cada contrato, comenzó a generar sospechas y resentimientos. Seriani afirmó que, a partir de ese momento, Annelise empezó a tomar un papel mucho más activo en las finanzas del hogar. No solo manejaba los gastos personales, sino que empezó a involucrarse en los temas profesionales de su esposo. Era ella quien respondía a correos, quien negociaba campañas, quien revisaba contratos de patrocinio. Algunos lo veían como una muestra de apoyo, otros, como una forma de control. Lo cierto es que poco a poco, el círculo de confianza de Pepe comenzó a cambiar. Gente que había trabajado con él durante décadas fue quedando fuera. Nuevos asesores, más cercanos a Annelise, comenzaron a ocupar su lugar. Y ahí, según Seriani, empezó a formarse una muralla invisible. Una muralla que no solo lo separaba de sus antiguos colaboradores, sino también de su propia familia. El periodista contó que varios de los hijos de Pepe, especialmente Ángela y Leonardo, habían notado ese cambio.
Las reuniones familiares se volvían cada vez más escasas, las llamadas más cortas y los encuentros más incómodos. La cercanía que siempre caracterizó a los Aguilar comenzó a enfriarse, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que la presencia de Anneliese tenía algo que ver. Seriani, con su estilo pausado y calculado, aseguró que había recibido mensajes de personas cercanas al entorno de Pepe. Gente que prefería mantener el anonimato, pero que aseguraba haber sido testigo de esas tensiones. Uno de ellos, un antiguo empleado del rancho, habría dicho que las cenas familiares eran cada vez más tensas. Pepe intentaba mantener la calma, pero se notaba la incomodidad. Anneliese, por su parte, evitaba las conversaciones sobre el pasado o sobre los hijos de los matrimonios anteriores. Todo lo que no formara parte de su mundo parecía sobrar. Mientras Seriani relataba esto, mostraba capturas de pantalla, audios y fragmentos de entrevistas. Algunos fans lo aplaudían, otros lo acusaban de sensacionalista. Pero el impacto era inevitable. Había tocado un tema que iba más allá del chisme, el poder. En toda relación donde hay fama y dinero, el equilibrio es frágil. Y cuando uno de los dos tiene más historia que el otro, las cosas se complican. Pepe representaba la tradición, la herencia, el apellido. Anneliese representaba la modernidad, el impulso, el presente. Dos mundos opuestos tratando de convivir bajo el mismo techo. El periodista también mencionó las supuestas cláusulas prenupciales que, según él, habían sido negociadas con dureza antes de la boda. Dijo que Anneliese habría insistido en tener participación en ciertos activos relacionados con el legado de Pepe, incluyendo derechos de imagen y beneficios futuros de proyectos familiares. Los documentos que mostró en pantalla eran borrosos, y muchos dudaron de su autenticidad, pero la narrativa era irresistible. Si era cierto, significaba que Anneliese no solo había entrado al corazón de Pepe, sino también a los cimientos económicos de la dinastía Aguilar. Seriani lo dijo con ironía. El amor es hermoso, pero los contratos lo hacen eterno. Esa frase se volvió viral. Miles de usuarios la compartieron en redes con fotos de Pepe y Anneliese, y los comentarios se dividieron. Algunos decían que era normal proteger los intereses personales, que en la era moderna eso no era falta de amor, sino madurez. Otros veían en esas cláusulas una señal de desconfianza. Si necesitas un papel para garantizar tu amor, es porque ya sabes que algo puede romperse, escribió un seguidor. A medida que pasaban los días, la historia crecía. En su siguiente emisión, Seriani fue más allá. Habló de manipulación emocional, de un supuesto aislamiento progresivo, y de una serie de decisiones que, según él, habían cambiado por completo la vida del cantante. Contó que, en el año 2022, Pepe había cancelado una gira que estaba planificada desde hacía meses. En esa gira iban a participar sus hijos Leonardo y Ángela, pero la cancelación fue repentina. Según Seriani, todo ocurrió después de una fuerte discusión en la hacienda. No había detalles precisos, pero las fuentes decían que la pelea fue tan intensa que los gritos se escucharon desde afuera. La versión oficial hablaba de problemas de logística. Pero para Seriani, esa excusa era una cortina de humo. Cuando un artista como Pepe Aguilar cancela una gira con su familia, hay algo más que simple logística, dijo frente a cámara. Y esa frase quedó grabada. Según el periodista, Anneliese habría insistido en que Pepe se tomara un descanso, en que se enfocara en nuevos proyectos más modernos, más internacionales, que le dieran una imagen distinta. La familia, en ese momento, pasó a un segundo plano. Y es ahí donde la historia se vuelve más triste. Seriani narró que durante ese periodo, Pepe habría comenzado a pasar más tiempo solo en el estudio, componiendo canciones que nunca salieron a la luz. Temas que hablaban de pérdida, de distancia, de promesas rotas. Nadie las escuchó públicamente, pero algunos músicos cercanos confirmaron que existían grabaciones inéditas, más melancólicas que cualquier otra etapa de su carrera. Un amigo cercano habría dicho, Pepe estaba apagado. Su voz sonaba igual, pero su mirada ya no. El periodista también abordó el tema del control artístico. Según sus investigaciones, Anneliese había comenzado a involucrarse en las decisiones creativas del cantante. Lo convenció de hacer colaboraciones con artistas pop, de incluir ritmos electrónicos en sus canciones, de modernizar su estilo para atraer al público joven. Algunos de esos intentos funcionaron, pero otros fueron recibidos con críticas. Los fans más tradicionales sentían que Pepe estaba perdiendo su esencia. El mariachi se volvió comercial, decían. Y detrás de esas críticas, Seriani señalaba a Anneliese. Él lo explicó con un ejemplo que hizo reír y reflexionar a la vez. Imaginen a Pepe Aguilar componiendo con guitarra y tequila, y a Anneliese sugiriendo un beat de reggaetón. Es como mezclar mole con sushi. Puede ser curioso, pero al final no sabes si reír o llorar. Esa frase se repitió por todo internet. Los memes, los videos de reacción, los análisis, todo se multiplicó. Pero detrás del humor había una verdad. El artista que siempre había defendido las raíces mexicanas estaba cambiando su sonido, y muchos creían que no era por decisión propia. En medio de todo esto, el propio Seriani insinuó que Pepe había comenzado a asistir a terapia.
No era algo confirmado, pero según su versión, el cantante habría buscado ayuda profesional para manejar la presión. La fama, el peso de la familia, el amor y las expectativas se habían convertido en un cóctel demasiado pesado. Y aunque él intentaba mantener la compostura en público, en privado se sentía desbordado. Seriani dijo que Anneliese lo acompañó en las primeras sesiones, pero luego abandonó el proceso, argumentando que no necesitaba cambiar por nadie. Ese detalle, más que un dato, se convirtió en un símbolo. Representaba la distancia emocional entre ambos. Mientras él buscaba equilibrio, ella seguía con su agenda, con sus eventos, con sus redes. Pepe, el hombre que había cantado toda su vida sobre el amor, parecía ahora atrapado en una historia donde el amor era lo que más dolía. Los rumores crecían, pero el silencio de los protagonistas hacía que todo sonara más real. Ni Pepe ni Anneliese daban declaraciones. Solo publicaban imágenes en redes sociales, fotos cuidadosamente elegidas, sonrisas perfectas, frases motivacionales. Sin embargo, cada publicación recibía miles de comentarios preguntando por lo que decía Seriani. Y aunque ninguno respondía, el simple hecho de no negar lo dicho era, para muchos, una confirmación silenciosa. La audiencia se dividió. Algunos defendían a Pepe, otros a Anneliese, y muchos comenzaban a mirar a Seriani con una mezcla de fascinación y temor. Él se había ganado el papel del mensajero incómodo, el que decía lo que nadie se atrevía a decir. Y en su último video de ese mes, soltó la frase que encendería la siguiente tormenta: hay algo más que nadie ha contado. Algo que explica por qué Pepe no puede escapar de esta relación. No es amor, no es dinero, es dependencia. Y la prueba está en los documentos que tengo aquí. Las cámaras lo enfocaron mientras sostenía un sobre cerrado. No lo abrió. No dio nombres. Solo miró fijamente a la cámara y dijo: esto cambiará la forma en que México ve a su ídolo. Y con eso terminó la transmisión. El público se quedó helado. Las redes explotaron. Los fans exigían pruebas, los programas de televisión abrían debates, y los periodistas corrían detrás de cualquier fuente que pudiera confirmar algo. Pero Seriani guardó silencio. Prometió que en su próxima emisión mostraría todo. Esa promesa fue suficiente para que el tema se convirtiera en la noticia más comentada del espectáculo. Durante días, no se habló de otra cosa. Las teorías crecían, las suposiciones se multiplicaban, y el misterio se volvía más grande. Nadie sabía si realmente tenía pruebas o si era una estrategia mediática. Pero todos querían saber más. Y lo que vino después fue todavía más fuerte. El silencio se convirtió en el nuevo protagonista. Pasaron días, luego semanas, y todos esperaban la siguiente emisión de Javier Seriani. Los medios no hablaban de otra cosa. Algunos aseguraban que el sobre que mostró contenía documentos financieros, otros decían que eran correos electrónicos filtrados o mensajes personales entre Pepe y Anneliese. Las teorías crecían y el misterio se volvía cada vez más rentable. Nadie sabía si realmente existía una prueba o si todo era una estrategia para mantener al público atento, pero lo cierto es que el país entero estaba pendiente. Y finalmente, llegó el día. Era una noche de octubre del año 2025. Seriani apareció frente a las cámaras con esa mezcla de serenidad y fuego que lo caracteriza. Tenía el sobre en la mano y lo colocó lentamente sobre la mesa. No sonrió. Su mirada era fría, calculada, como quien está a punto de abrir una herida. Dijo que lo que estaba por mostrar no era un ataque, sino una revelación necesaria, y que cada palabra provenía de documentos reales entregados por fuentes cercanas al entorno de Pepe Aguilar. Abrió el sobre. Dentro había copias de correos, extractos bancarios y mensajes que, según él, demostraban una dinámica de poder desigual dentro del matrimonio. Afirmó que Anneliese había tomado el control de varias decisiones financieras de Pepe sin su total consentimiento y que incluso existían inversiones a nombre de terceros que vinculaban a personas fuera del círculo familiar. No acusó directamente de fraude ni de ilegalidad, pero insinuó que había un desorden financiero que Pepe desconocía. El periodista habló despacio, dejando pausas entre las frases, consciente de que cada palabra sería analizada. Dijo que en uno de los correos, fechados en el año 2023, un asesor financiero advertía sobre gastos excesivos en proyectos personales relacionados con la marca de Anneliese. En otro mensaje, supuestamente enviado por ella, se leía una instrucción para transferir fondos a una cuenta en Miami. Todo parecía apuntar a una mala administración, pero Seriani lo presentó como algo mucho más emocional, una forma de control. El público quedó dividido entre la incredulidad y el asombro. En las redes, algunos exigían pruebas verificables, otros simplemente asumieron que todo era cierto. El apellido Aguilar volvió a ocupar los titulares, pero no por la música, sino por el escándalo. Y mientras tanto, Pepe guardaba silencio. Ni un comunicado, ni una palabra, ni una publicación. Solo una imagen en sus redes, un atardecer en su rancho con una guitarra apoyada en la cerca y la frase "la verdad no se grita, se vive". Esa imagen se interpretó de mil maneras. Algunos la vieron como una respuesta velada a Seriani, otros como una señal de resignación. Anneliese, por su parte, reaccionó a su modo,
Publicó una serie de fotografías junto a Pepe en distintos eventos, sonrientes, radiantes, bajo la descripción "El amor no necesita explicación". Esa publicación encendió aún más el debate. Los defensores de la pareja la usaron como prueba de que todo estaba bien. Los detractores la vieron como un intento desesperado por mantener una fachada. Mientras la polémica crecía, Seriani prometió más. Dijo que tenía testigos dispuestos a hablar, personas que habían trabajado dentro de la hacienda y que conocían detalles íntimos del matrimonio. Una semana después, lanzó una nueva emisión en la que aparecieron voces distorsionadas de supuestos empleados. Contaron que Pepe se había vuelto más reservado, que pasaba largas horas en silencio, que evitaba hablar de su vida personal y que las reuniones familiares se habían reducido a lo mínimo. Una mujer dijo que lo había visto llorar en el estudio, que a veces se encerraba con su guitarra y no salía hasta el amanecer. Un hombre afirmó que las discusiones entre la pareja se habían vuelto frecuentes, especialmente cuando Pepe mencionaba a sus hijos o los proyectos familiares. Todo se presentaba con dramatismo y detalle, y aunque nadie podía confirmar la autenticidad de esas declaraciones, el efecto era devastador. La familia Aguilar comenzó a cerrarse como un castillo sitiado. Ninguno de los hijos habló del tema públicamente, pero los gestos decían mucho. Ángela canceló entrevistas, Leonardo evitó las redes, y Emiliano publicó una historia breve con una frase que sonó como un mensaje cifrado: "La verdad siempre encuentra su voz, aunque quieran silenciarla". Esa frase bastó para que las especulaciones se multiplicaran. En medio de todo, algunos amigos de Pepe comenzaron a defenderlo discretamente. Dijeron que estaba atravesando un momento difícil, que se sentía traicionado y agotado, y que solo quería paz. Uno de ellos comentó que Pepe no estaba enojado con Seriani, sino decepcionado. Decepcionado de cómo algo tan íntimo se había convertido en espectáculo. Según ese amigo, el cantante había dicho una frase que muchos recordaron: "Cuando el amor se convierte en estrategia, deja de ser amor". A medida que los días avanzaban, el escándalo empezó a transformarse. Ya no era solo una historia de pareja, sino un símbolo de lo que ocurre cuando la fama se mezcla con la vida privada. Muchos analistas comenzaron a debatir sobre la figura del artista en la era digital, sobre el precio de la exposición y sobre cómo las redes sociales han convertido la intimidad en contenido. Pepe Aguilar, sin buscarlo, se convirtió en el ejemplo perfecto de esa nueva paradoja. Javier Seriani siguió publicando pequeños fragmentos, insinuaciones y adelantos, pero poco a poco la historia comenzó a agotarse. El público ya había escuchado suficiente. Lo que quedaba era una sensación de vacío, de cansancio, como si todos hubieran participado en una novela que se prolongó demasiado. Algunos fans pedían respeto, otros querían más detalles, pero la verdad, esa verdad que tanto se prometió, seguía siendo difusa. Un mes después, Pepe reapareció en un concierto en Guadalajara. No mencionó el escándalo, no habló de nadie, no explicó nada. Solo cantó. Pero esa noche, antes de interpretar una de sus canciones más conocidas, se dirigió al público con una frase que nadie olvidaría. Dijo con voz firme: "Hay historias que no se cuentan porque duelen, y hay verdades que no se gritan porque matan el alma. Pero mientras tenga voz, cantaré lo que siento, no lo que inventan". El público lo ovacionó. Fue su forma de cerrar el capítulo. Annelise estaba en primera fila. Lo miró en silencio y aplaudió. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni gestos de reconciliación, solo una mirada larga y un silencio compartido que decía más que cualquier palabra. Esa imagen, capturada por las cámaras, dio la vuelta al país. Algunos la vieron como un acto de perdón, otros como el final de una historia que ya no tenía regreso. Con el tiempo, la tormenta mediática comenzó a disiparse. Seriani pasó a otro tema, la prensa encontró nuevas historias, y la familia Aguilar volvió a su rutina. Pero algo había cambiado para siempre. El brillo del apellido ya no era el mismo. Detrás de cada sonrisa en las presentaciones, detrás de cada entrevista y de cada acorde, había un rastro de melancolía. Pepe siguió trabajando, llenando escenarios, cumpliendo compromisos, pero su mirada, esa mirada profunda que siempre había transmitido serenidad, ahora cargaba con un peso nuevo. Algunos dicen que fue un golpe del destino. Otros, que fue la consecuencia de una verdad inevitable. Pero lo cierto es que la historia dejó una lección que todos entendieron a su manera. Que incluso las dinastías más fuertes pueden quebrarse cuando el amor se convierte en una batalla de poder. Que el silencio no siempre protege, y que las apariencias, por perfectas que parezcan, no resisten la presión del tiempo. Los rumores seguirán, porque así funciona el mundo del espectáculo. Habrá quienes sigan creyendo en Seriani, habrá quienes lo acusen de haber destruido una familia por rating, y habrá quienes simplemente recuerden esta historia como una advertencia. Pero entre todo el ruido, una imagen quedó grabada en la memoria colectiva, la de Pepe Aguilar cantando bajo las luces del escenario, con los ojos cerrados, mientras el público aplaudía de pie, sin saber si esas lágrimas eran parte del show o el reflejo de una herida real. Y así, como una ranchera sin final feliz, la historia se apaga entre acordes, dejando la sensación de que hay verdades que nunca conoceremos del todo. Pero lo que sí sabemos es que, detrás de cada canción, detrás de cada aplauso,
siempre hay un corazón que late, se rompe y sigue adelante. Porque, al final, ni el poder ni el apellido pueden silenciar lo más humano de todo, la necesidad de ser amado y comprendido, aun cuando el mundo entero te esté mirando.